Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. Esta hora está con nosotros Manuel Guevara, ingeniero, experto en la materia eléctrica. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Quisiera conversar con usted y para explicarle a la audiencia los impactos que pueda tener en lo que es el desempeño de los servicios públicos esta suspensión que se ha dado del servicio de cargas administradas en 6 estados del país luego de la puesta en funcionamiento de una central. Quisiera conocer cuál es su opinión al respecto, si usted cree que esta suspensión efectivamente pueda durar en el tiempo. La suspensión, de acuerdo a lo que yo entendí, escuché del ministro Luis Mota Domínguez, viene motivada a el comienzo de la temporada de lluvias, lo cual por supuesto contribuye a aumentar los embalses de la región, sobre todo andina, y por supuesto eso aumentaría la capacidad de generación hidroeléctrica. Sin embargo, yo no estoy seguro de que esa interrupción del programa de racionamiento, porque en realidad es un racionamiento que ha sido aplicado en varias partes del país, pero en particular en la región andina. Yo no estoy muy seguro de que ese racionamiento se acabe con la llegada de las lluvias, porque el tema eléctrico en el occidente del país, para restringirnos a esa zona, tiene muchos problemas que van más allá de la capacidad de los embalses para generar hidroelectricidad, porque hay otros problemas, lamentablemente, como tienen que ver con las plantas térmicas, tienen que ver con la interconexión, y bueno, y entonces, evidentemente, ojalá ese racionamiento o administración de carga, como dice Corpoelec, se reduzca, pero yo no creo que, es una opinión por supuesto, yo no creo que se acabe el racionamiento con esta llegada de las lluvias que anuncia Luis Mota Domínguez. Teníamos muchos años ya con racionamiento eléctrico, como usted lo señala, por lo menos desde el año 2008, 2007 se está haciendo racionamiento eléctrico en el país. En los últimos años se había venido agudizando. También señalaban que era producto del fenómeno El Niño. Hemos tenido lluvias en el país desde el año pasado y el año pasado, al contrario de sequía, hubo más bien exceso de lluvias en el país. Efectivamente, suspender esto en 6 estados del país puede mejorar en alguna medida. Le consulto lo que tiene que ver con el nivel industrial. Muchos de los sectores industriales señalaban que gran parte de las caídas en la producción venían dadas por el racionamiento eléctrico y por la falta de electricidad que existía, aunado a otros problemas como la falta de materias primas. Por supuesto, la suspensión o la reducción del racionamiento eléctrico, por supuesto que beneficia a todo el mundo, sobre todo en esos estados, esos 6 estados, por supuesto que beneficia a las empresas, beneficia al comercio, beneficia a la familia y a las industrias. Ahora, insisto, porque en esa región ha sido sometida a un racionamiento particularmente severo. Han sido, tengo entendido, racionamientos de 8, 10, 12 y hasta más horas que esa gente en esa zona del país ha sufrido durante los últimos meses de sequía. De tal manera que cualquier mejora que se dé es bienvenida. Pero a mí lo que me preocupa es que, como le digo, no basta con que llueva para que mejore sustancialmente la calidad del servicio eléctrico, porque hay otros aspectos, otros problemas eléctricos que hay que enfrentar y que Corpoelec debe enfrentar para garantizar un servicio eléctrico todo el tiempo de la manera que necesitamos. Quisiera hacerle otra consulta. Ellos señalan que se va a suspender o se suspendió ya este servicio de carga, esta administración de cargas por parte de Corpoelec o racionamiento eléctrico en 6 estados del país, y se los leo: son Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Portuguesa y Alto Apure. Esta es la información que emanaba del Ejecutivo Nacional. Señalan que parte de la forma o por lo que la están reactivando es porque lograron activar la planta número 2 de la planta termoeléctrica Don Luis Zambrano, y que esto es lo que va a aportar o va a incorporar al sistema 210 megavatios. ¿Esto es suficiente? Yo no tengo información oficial que me permita decir si eso es suficiente o no. En lo personal, yo soy un poco escéptico sobre el impacto de esa medida. Ojalá sea verdad
que esa unidad entre en operación. ¿Y por qué digo eso? Porque esas unidades térmicas que están en la planta Luis Zambrano, en el Vigía, esas plantas operan con combustible diésel. Deberían operar con gas, pero tengo entendido que no hay suficiente gas. Y operan con diésel. Yo no sé, insisto, no sé si esa entrada en operación va a ser continua, va a ser constante o va a ser por algunos números de horas al día. No tengo información. Okay. Prefiero no ser categórico en esa respuesta, pero yo soy escéptico. Cuando hablamos de 210 megavatios, quisiera entonces consultarle, ya que no conocemos efectivamente si es o no suficiente, ¿cuánto es la demanda nacional? Bueno, la demanda nacional ha venido decreciendo, producto de la crisis económica. Yo tengo entendido que está en alrededor de 13.000, 14.000 megavatios. Esa demanda con respecto a lo que se preveía, los estudios de planificación, están muy por debajo de lo que se preveía, que era, si mal no recuerdo, 18.000 megavatios. Es decir, estamos hablando de una reducción de la demanda bien importante. Pero como les digo, en el caso de la región andina, que son los seis estados que están beneficiados, entre comillas, por esta suspensión del servicio de administración de carga, esos estados tienen una demanda que no ha podido ser cubierta por las plantas hidroeléctricas y térmicas. Exacto. Lo cual ha obligado, por supuesto, al racionamiento. Entonces, yo creo que la demanda de la región andina, por supuesto, que también ha decrecido como la de todo el país, pero esa demanda, ojalá de verdad que esa entrada de esa planta permita mejorar, porque como le digo, en el Táchira, por ejemplo, Mérida, donde tenemos amigos, familiares, la situación del racionamiento ha sido realmente dramática. 8, 10, 2, hay que ver lo que significa para una empresa paralizar 12 horas, 8 horas o 10 horas, una unidad, un motor, un aire acondicionado, unos equipos cualquier, porque eso significa realmente un gran inconveniente para la producción y para la productividad. Y para la familia, o sea, imaginemos 10 horas sin luz eléctrica en nuestros hogares, con la nevera que no se puede casi usar porque puede descongelarse los alimentos ya escasos. ¿Cuál sería entonces la recomendación que ustedes le hacen al Ejecutivo Nacional para atender esta situación que no se ha logrado solventar, como usted señala, ni por la vía de la generación hidroeléctrica ni por la vía de la generación termoeléctrica? Mira, yo creo que en el sector eléctrico hay que invertir dinero, hay que invertir recursos, tanto en la expansión de los proyectos nuevos, como en el mantenimiento de lo que existe. Eso requiere una inversión. Y yo diría que desde ya hay que prever que todos los años, de octubre a abril, hay una época de sequía. O sea, que no vengamos otra vez en octubre, noviembre, a decirnos que otra vez la madre naturaleza no trajo lluvia, sino que desde ahora deben realizarse las inversiones que permitan que el servicio eléctrico, en particular en la región de los 6 estados andinos y también en la región occidental, para no hablar de todo el país, hay que hacer esas inversiones oportunamente, de manera tal de que después no vengamos a responsabilizar a la naturaleza de los problemas eléctricos. Es decir, la sequía es un fenómeno que se da todos los años, frente a lo cual hay una capacidad térmica que tiene que estar lista para operar, y al mismo tiempo tiene que mejorarse la interconexión con los estados andinos, que son los últimos en el sistema interconectado que viene desde Guri, Macagua y Caruachi. Bueno, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Esa es su opinión y el análisis que usted puede hacer respecto a lo que es esta suspensión. Veremos si efectivamente logra entrar entonces en funcionamiento todo lo que tiene que ver con las plantas que están distribuidas allí en esta central y puedan generar la energía a estos 6 estados del país que, como señala, son los que tienen o han tenido la mayor dificultad en los últimos años en cuanto a lo que es el sistema administrado de cargas del Estado. Nos acompañaba Manuel Guevara, él es ingeniero, experto en esta materia. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos.